pero lo de Inma, la madre de Michu, te ha dejado absolutamente descolocada. Es que me parece tan fuerte decir que yo voy a manipular a mi sobrino. O sea, yo creo que es lo más hiriente que me han dicho hasta ahora. Cuando al revés, la que están utilizando a una niña y están yendo a platós y están contando mentiras y están atacándonos todo el rato en vez de velar por la seguridad y la protección de esa niña son ellas. Es que nos tienen que dejar en paz, de verdad. Es que si no nos dejan en paz, no avanzamos, no nos dejan dar pasos, no nos dejan demostrar, no nos dejan hacer. Si es que es que no entiendo, de verdad, pero que no voy a entrar en esto, de verdad. He venido a apoyar pues, a su madre en ese momento, a darle el pésame, a esa hermana, sobre todo pues a José, ¿no? A Gloria y a esa niña, ¿no? Creo que es una niña muy pequeña y creo que lo importante realmente, y más en estas circunstancias, es la niña, no los mayores. Hace apenas unas horas, en pleno directo del programa Fiesta, se vivió un momento inesperado que ha dejado al público sin palabras. Gloria Camila se encontraba en el plató junto a Emma García y los colaboradores habituales cuando entró en escena una vecina de Arcos de la Frontera. No era una invitada más ni una participante ocasional, sino una mujer del entorno cercano a Michu que, según parece, llevaba tiempo observando todo lo que se ha venido diciendo estos días sobre Tamara y su familia. Lo curioso no es solo su aparición, sino el contenido de sus declaraciones, que han encendido aún más la polémica. Esta vecina, que responde al nombre de María, intervino de forma directa y sin titubeos para lanzar acusaciones demoledoras contra Tamara. Lo más sorprendente es que sus palabras parecen coincidir con las versiones que han ido ofreciendo otros vecinos, quienes también señalan a Tamara y su madre como personas interesadas en aprovechar cualquier oportunidad para obtener beneficio económico a costa de otros. Según comenta María, esto no es algo que se diga ahora por moda o por presión mediática, sino que es un pensamiento bastante compartido en el entorno donde viven. Durante la intervención, María relató un episodio que asegura haber presenciado personalmente y que, de ser cierto, deja a Tamara en una posición cuanto menos comprometida. Según cuenta, fue testigo de una conversación mantenida por Tamara con una amiga mientras ambas se encontraban sentadas en la terraza de un bar, ubicado justo al lado del Mercadona del pueblo. María, que pasaba casualmente por allí después de hacer unas compras, no pudo evitar escuchar parte de la charla. Le resultó tan impactante lo que oía que fingió mirar su teléfono móvil para quedarse cerca y seguir escuchando sin levantar sospechas. En ese intercambio, Tamara le confesaba a su acompañante que estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera en su mano para conseguir dinero y así poder saldar las deudas que había dejado Michu. Lo decía sin rodeos, como si se tratase de una conversación trivial, a plena luz del día y sin importarle quién pudiera oírla. Lo llamativo no es solo el descaro con el que supuestamente hablaba Tamara, sino el contenido mismo de sus intenciones. María asegura que la joven también manifestó su interés en contactar con un abogado para que le aconsejara qué debía decir y qué no, buscando la manera de evitarse problemas y, de paso, continuar con su estrategia de presión contra Gloria Camila. Según las palabras de María, Tamara parecía estar siguiendo un plan premeditado no solo para defenderse, sino para aprovechar la situación mediática y obtener algún tipo de rédito personal. Es más, María recuerda perfectamente cómo Tamara llegó a comentar, en esa misma conversación, su intención de encontrar la forma de conseguir dinero de la familia Ortega Cano, sin importar los medios. Esta afirmación, dicha en público y sin ninguna reserva, dejó a María completamente perpleja. Resulta difícil de comprender cómo alguien puede atreverse a hablar de asuntos tan serios en un lugar tan concurrido y sin el menor cuidado. ¿Es simple imprudencia? ¿Una necesidad imperiosa de llamar la atención? ¿O forma parte de una estrategia para alimentar el morbo, seguir apareciendo en televisión y luego desmentirlo todo mientras siguen generando ingresos? Lo cierto es que este no es el único testimonio que apunta en la misma dirección y cada vez son más las voces que insinúan que detrás de todo esto podría haber un interés económico evidente. No parece casualidad que este tipo de comentarios salgan a la luz con tanta frecuencia, y por si fuera poco, siempre acompañados de nuevos datos que van alimentando la polémica. Por otro lado, María también dejó claro durante su intervención que la relación entre Michu y Tamara estaba completamente rota. Según explicó, Michu no quería ningún tipo de trato con Tamara ni con su hermana, y esta situación era algo conocido por todos en el pueblo. Mientras Tamara vivía con su madre en la zona baja del municipio, conocida como el Barrio Bajo, Michu residía en la parte alta, justo enfrente de la iglesia de Santa María. María afirma que Michu evitaba coincidir con ellas y que prácticamente no se veían. Una distancia física que, al parecer, también reflejaba la absoluta falta de relación entre ambas partes. Sin embargo, y a diferencia de Tamara, en varias ocasiones se había visto por las calles de Arcos a Gloria Camila o a miembros de la familia Ortega Cano. Según la propia María, la familia de Ortega siempre se ha mantenido al tanto de la situación y no es cierto que estuvieran completamente al margen, como algunos han querido hacer creer.
Toda esta historia, por increíble que parezca, ha ido cobrando fuerza hasta convertirse en uno de esos relatos que, de no ser por la acumulación de testimonios y coincidencias entre ellos, resultaría difícil de creer para cualquiera que no estuviera siguiendo el caso de cerca. Desde fuera, podría parecer la típica polémica televisiva, un montaje más dentro del espectáculo mediático al que el público se ha ido acostumbrando con el paso del tiempo, ese tipo de escándalos diseñados para llenar horas de programas y alimentar los cotilleos de las tardes. Sin embargo, cuanto más se ahonda los testimonios, más claro queda que esta situación tiene tintes que van mucho más allá del simple entretenimiento o del morbo pasajero. La realidad parece estar mostrando una cara mucho más oscura y preocupante, donde las versiones de quienes han tenido contacto directo con Tamara y su entorno comienzan a perfilar un panorama que deja en entredicho no solo su credibilidad, sino también la verdadera naturaleza de sus intenciones. Porque lo inquietante no es solo la gravedad de lo que se dice, sino la manera en la que esas declaraciones han empezado a encajar unas con otras como piezas sueltas de un mismo rompecabezas que, hasta ahora, nadie había logrado ver completo. El caso de María es quizá el más significativo dentro de esta creciente oleada de testimonios. Su aparición pública, lejos de ser un acto impulsivo o motivado por el afán de protagonismo, responde, según ha manifestado ella misma, a una mezcla de hartazgo, impotencia y necesidad de contar la verdad ante lo que considera una manipulación descarada de los hechos por parte de Tamara y su madre. María asegura que no se mueve por intereses personales ni busca ningún tipo de beneficio al haber dado la cara en televisión. Su único propósito, dice, es poner sobre la mesa lo que muchos sabían o intuían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Su intervención no fue casual ni fruto de un impulso, sino la consecuencia lógica de semanas, incluso meses, viendo cómo en los medios de comunicación se lanzaba una versión de los hechos que, según sus palabras, no solo distorsionaba la realidad, sino que directamente la falseaba para limpiar la imagen pública de Tamara y dejar a otros en una posición comprometida. Lo más llamativo del testimonio de María es la precisión con la que describe las situaciones que, asegura, ha vivido en primera persona. No habla de lo que otros le han contado ni se limita a repetir rumores de barrio. Ella afirma haber estado presente en conversaciones donde Tamara se expresaba con una soltura y una frialdad que resultan difíciles de entender para alguien que supuestamente está en el ojo del huracán mediático. Según su relato, Tamara hablaba abiertamente sobre cuestiones que, de ser ciertas, podrían tener repercusiones legales, o al menos, generar un escándalo público de dimensiones considerables. Lo hacía en público, sin apenas bajar la voz y sin preocuparse por quien pudiera estar escuchando, como si se sintiera intocable o convencida de que ninguna de sus palabras tendría consecuencias reales. Esta actitud ha sido interpretada por muchos como una señal de arrogancia, o peor aún, como un síntoma de una estrategia premeditada para manejar a su antojo la opinión pública, controlando el relato a través de los medios y blindándose frente a posibles críticas o acusaciones. La franqueza con la que María ha narrado los hechos, sumada a la cantidad de detalles que ha aportado, ha provocado un auténtico terremoto mediático. Porque no se ha limitado a lanzar insinuaciones vagas o a deslizar comentarios ambiguos. Ha dado nombres, ha concretado fechas, ha citado lugares y ha aportado elementos que permiten verificar, al menos en parte, la veracidad de sus afirmaciones. Y eso ha generado un efecto dominó que nadie parece capaz de detener. Tras su declaración, otras voces han empezado a surgir, algunas en redes sociales, otras en entrevistas anónimas o en confidencias a periodistas. Todos esos testimonios, que a primera vista podrían parecer aislados o fruto de la casualidad, comienzan a formar un patrón demasiado consistente como para ser ignorado. Poco a poco, la versión oficial defendida por Tamara y su familia empieza a resquebrajarse y a mostrar grietas que no dejan de ensancharse con cada nuevo dato que sale a la luz. La polémica ha traspasado ya las fronteras del plató de televisión y se ha convertido en tema recurrente en redes sociales, tertulias y conversaciones cotidianas. El debate está servido. Mientras unos defienden la tesis de que todo forma parte del juego mediático al que todos parecen jugar encantados, otros empiezan a convencerse de que estamos ante la punta de un iceberg que podría ocultar intereses, maniobras y engaños que durante demasiado tiempo se han mantenido ocultos tras una fachada cuidadosamente construida. Lo preocupante, según comentan muchos usuarios en las redes, no es solo la posibilidad de que Tamara y su círculo hayan mentido, sino la aparente facilidad con la que han logrado hacerlo sin que nadie, hasta ahora, se atreviera a cuestionarlos públicamente. Y es que la historia parece haber alcanzado un punto de no retorno. Cada nueva declaración, cada dato añadido, cada testimonio que aparece refuerza la impresión de que la verdad que se había contado hasta ahora estaba incompleta o directamente manipulada. Lo que en un principio parecía un cúmulo de casualidades o simples malentendidos va tomando forma y empieza a adquirir un peso difícil de ignorar. Las piezas sueltas empiezan a encajar entre sí de un modo que hace casi imposible pensar que todo sea fruto de la casualidad o de la imaginación de unos cuantos descontentos.
La naturalidad con la que, según relatan algunos testigos, Tamara se habría referido a ciertos asuntos comprometedores, sin temor ni pudor, no hace sino reforzar la percepción de que estamos ante algo que merece ser investigado en profundidad. Porque cuando tantas versiones coinciden en los mismos puntos clave y provienen de fuentes distintas, lo lógico es pensar que detrás de todo ello hay, al menos, una parte sustancial de verdad que hasta ahora se había querido ocultar o minimizar. La sensación generalizada, tanto entre los espectadores como entre los propios profesionales del medio, es que esta historia está lejos de haber terminado. Al contrario, parece estar apenas comenzando a desplegar todas sus ramificaciones. La credibilidad de Tamara y de su entorno se tambalea peligrosamente, y con cada día que pasa, el silencio o las respuestas evasivas no hacen más que agravar la situación. Porque en este tipo de casos, el tiempo juega en contra de quienes tienen algo que ocultar, y a favor de quienes, como María, han decidido hablar sin miedo. La audiencia permanece en vilo, pendiente de cada nueva revelación, consumiendo cada dato con una mezcla de estupor y fascinación, conscientes de que lo que parecía un simple culebrón podría acabar derivando en un auténtico escándalo público. El interés mediático no ha hecho más que crecer y la polémica parece alimentarse a sí misma en un círculo que, lejos de cerrarse, se expande a cada minuto. Cada nueva pieza de información, cada testimonio que se suma, cada contradicción que sale a la luz, refuerza la idea de que estamos ante un caso que va mucho más allá del típico enfrentamiento televisivo o del rifirrafe entre famosos. La intriga, la sospecha y la necesidad de conocer la verdad se han convertido en el motor de una historia que promete seguir dando mucho que hablar. Porque si algo ha quedado claro en todo este proceso es que, cuando las máscaras empiezan a caer y las verdades ocultas comienzan a salir a la superficie, ya no hay marcha atrás. La audiencia quiere respuestas y no parece dispuesta a conformarse con medias verdades o explicaciones a medias. La historia de Tamara y su entorno está en un punto crítico, y solo el tiempo dirá hasta dónde puede llegar esta trama que, por ahora, mantiene en vilo a todo un país. Nosotros, desde nuestro espacio, seguimos comprometidos con contar cada detalle, sin adornos, sin filtros, con la misma honestidad y rigor que nos ha caracterizado siempre, a la espera de ver cuál será el próximo capítulo de este escándalo que, sin duda, ha logrado traspasar todas las fronteras del simple espectáculo mediático. La realidad es que resulta incomprensible observar cómo ciertas personas se aferran a defender lo indefendible. Tal es el caso de Saúl Ortiz, cuyo comportamiento deja entrever claramente que sus motivaciones no responden a la lógica ni a la imparcialidad. Por más que uno quiera pensar bien, es evidente que su empeño en respaldar a Tamara obedece más a un sentimiento de animadversión personal hacia Gloria Camila que a cualquier tipo de razonamiento objetivo. No parece haber otra explicación razonable. Porque, sinceramente, todo lo que está ocurriendo, lo que se ha dicho y las actitudes que están tomando tanto Tamara como su madre Inmaculada son tan obvios, tan descarados, que cualquier persona que observe la situación con un mínimo de sentido común se daría cuenta de lo que hay detrás. Sin embargo, ahí sigue Saúl, dejando caer sus comentarios por lo bajo, manteniendo esa postura insistente como si se negara a ver lo evidente, como si su única intención fuera sostener un relato que hace aguas por todos lados. Lo más sorprendente de todo esto es la manera en que algunos siguen alimentando esa narrativa a pesar de las pruebas y las declaraciones que están surgiendo del entorno más cercano de la familia. Es desconcertante ver cómo alguien puede obcecarse tanto por razones que solo responden al resentimiento y al afán de perjudicar a otra persona. Y luego está la cuestión del supuesto distanciamiento entre Gloria Camila y su sobrina, algo que algunos han querido poner en duda sin fundamento alguno. Porque cualquiera que haya tratado mínimamente con niños sabe perfectamente que los pequeños no fingen ese tipo de afecto. Los gestos espontáneos de cariño, los abrazos sinceros y las muestras de afecto verdadero solo se producen cuando existe una relación cercana y de confianza. Mi propia hija, que tiene la misma edad que la niña en cuestión, jamás se acercaría a abrazar ni a besar a alguien con quien no tiene un vínculo real. Por eso resulta tan absurdo escuchar a ciertas personas cuestionar la relación entre Gloria y su sobrina. Las imágenes hablan por sí solas. Se ha visto a esa niña lanzándose a los brazos de Gloria, abrazándola con total naturalidad y llamándola con cariño. Eso no se finge, eso no se obliga. Es algo que nace de la complicidad y del afecto genuino que se construye con el tiempo y la convivencia. No hace falta estar del lado de Gloria Camila para entenderlo, solo hay que tener un poco de sentido común. Pero parece que a Tamara y a algunos otros les interesa más mirar hacia otro lado y sostener una versión de los hechos que no se sostiene por ningún lado. Hace unos días, una vecina del barrio, María, decidió dar un paso al frente y contar públicamente lo que había vivido de primera mano. Lo hizo sin afán de protagonismo, simplemente porque consideraba que era lo correcto.
Y sus palabras emocionaron profundamente a Gloria, no porque buscara su apoyo, sino porque es distinto cuando las cosas las cuenta alguien ajeno, alguien que no tiene intereses personales y que simplemente habla desde la verdad de lo que ha visto. Gloria, visiblemente conmovida, no dudó en agradecerle su sinceridad, su valentía y su disposición a hablar sin tapujos. Porque muchas veces, cuando es uno mismo quien cuenta su experiencia, parece que sus palabras pierden valor o credibilidad. Por eso es tan importante que personas como María se atrevan a relatar lo que saben, porque así se demuestra que no se trata de una simple defensa interesada, sino de hechos que cualquiera podría comprobar si se molestara en mirar con objetividad. Y es que no podemos ignorar que hay muchos en el entorno de Tamara y de Inmaculada que prefieren permanecer en silencio. Algunos por miedo, otros porque simplemente no quieren verse envueltos en conflictos. Sin embargo, los pocos que han decidido hablar coinciden en lo mismo. Hay verdades que, si se conocieran públicamente, pondrían a Tamara y a su madre en una situación insostenible. Verdades que no se atreven a decir ante las cámaras, pero que todo el mundo en el pueblo conoce. Y eso hace que la indignación de los vecinos crezca día tras día. Personas que han tenido trato directo con Michu y que saben perfectamente cómo se han desarrollado las cosas sienten ahora una mezcla de impotencia, rabia y frustración al ver cómo se manipula la información y cómo se intenta tergiversar la realidad. Si ya los que estamos fuera nos sentimos indignados por la situación, imaginad lo que debe ser para quienes han vivido todo esto en primera persona. Para ellos, este asunto no es solo un tema de conversación o un rumor más, es algo que les afecta profundamente, que les toca en lo personal porque han conocido a los implicados, han convivido con ellos y saben bien de qué pie cojea cada uno. Por eso resulta tan doloroso ver cómo algunos intentan desviar la atención o crear una imagen distorsionada de Gloria Camila, cuando las pruebas demuestran todo lo contrario. Porque aquí no se trata de tomar bandos porque sí o de defender a alguien por simpatía, se trata de ver lo que es evidente y reconocerlo. Las muestras de cariño de un niño no se compran, no se fuerzan ni se simulan. Son espontáneas y sinceras. Y cuando una niña corre a abrazar a su tía y le demuestra amor sin reservas, es porque entre ellas existe un vínculo real, una conexión auténtica. Quien pretenda negar eso está mintiendo o está cegado por sus propios intereses. Quiero detenerme especialmente en la actitud de María, porque creo que lo que hizo dice muchísimo de la clase de persona que es y merece ser resaltado. María, sin pensárselo dos veces, sin necesidad de que nadie se lo pidiera ni de que la situación la obligara a posicionarse, dio un paso al frente y se ofreció a ayudar a Gloria si en algún momento ella llegaba a necesitarlo. Y ese simple gesto, que para muchos podría pasar desapercibido o ser considerado algo sin importancia, encierra un significado enorme. Porque en medio de una situación cargada de tensión, de rumores, de habladurías, de intereses cruzados y de gente que parece más preocupada por sus propios beneficios o por alimentar conflictos que por el bienestar de las personas realmente afectadas, María optó por el camino más digno, el más noble y, paradójicamente, el menos transitado, el de la empatía, la solidaridad genuina y la disposición desinteresada a tender una mano. Lo hizo sin esperar nada a cambio, sin buscar reconocimiento, sin ningún interés oculto, simplemente porque consideró que era lo correcto. Y hoy, en un mundo donde abundan las dobles intenciones, las medias verdades y la manipulación disfrazada de preocupación, una actitud como la suya es digna de ser reconocida, valorada y, sobre todo, tomada como ejemplo. Y no se trata solo de un detalle bonito o de un gesto amable que queda bien en una conversación. Se trata de una postura que refleja una forma de ser y de entender la vida, una manera de posicionarse frente a las situaciones difíciles que revela la verdadera esencia de las personas. Mientras otros optan por el camino fácil de opinar sin saber, de alimentar la polémica, de hacer leña del árbol caído o de arrastrar el nombre de los demás por el suelo con tal de sostener su relato, María decidió actuar desde la honestidad y la humanidad. No le movieron los rumores, ni las ganas de quedar bien, ni mucho menos la intención de sacar algún provecho personal de todo este asunto. Lo que la impulsó fue la necesidad de hacer lo correcto, de apoyar a quien, en ese momento, podía necesitarlo, de no quedarse de brazos cruzados viendo cómo algunos intentaban manipular la situación sin pensar en las consecuencias. Y eso, que a veces parece lo mínimo, es en realidad lo que marca la diferencia. Porque tener la valentía de actuar bien cuando todo a tu alrededor te invita a sumarte al ruido o a mirar para otro lado, es algo que muy pocos hacen. Y es precisamente esa forma de actuar la que nos recuerda que todavía existen personas íntegras, personas de bien, personas que anteponen la justicia y la verdad al interés y a la conveniencia. Por eso, cuando pienso en la actitud de María, me doy cuenta de lo importante que es reconocer a quienes, lejos de aprovecharse de las circunstancias, se convierten en un verdadero ejemplo de dignidad. Porque mientras unos buscan su minuto de gloria alimentando polémicas, tergiversando los hechos o lanzando acusaciones sin fundamento,
Otros, como ella, prefieren hablar poco pero actuar mucho, prefieren mantenerse fieles a sus principios antes que dejarse arrastrar por la corriente del sensacionalismo o la mezquindad. Y son precisamente esas personas las que verdaderamente merecen ser escuchadas, porque su voz no nace del interés ni del oportunismo, sino de la experiencia, de la cercanía a la realidad y del deseo sincero de que las cosas se hagan bien. Son personas que no buscan aplausos ni necesitan figurar en medio del conflicto para sentirse importantes. Hablan y actúan desde la verdad, desde la coherencia y, sobre todo, desde la certeza de que hay situaciones que no admiten indiferencia ni silencio, y eso merece el mayor de los respetos. Y al pensar en todo esto, no puedo evitar reflexionar sobre el trasfondo real de esta historia y sobre lo que, desgraciadamente, parece estar quedando en un segundo plano, cuando en realidad debería ser lo primero. La situación de una menor que ha sido utilizada, expuesta y puesta en medio de un conflicto del que jamás debería haber formado parte. Porque mientras unos se esfuerzan en utilizarla como arma arrojadiza para sostener sus ataques, y otros aprovechan la ocasión para manipular la situación en beneficio propio, muy pocos parecen preocuparse de verdad por ella, por su bienestar, por las consecuencias reales que todo este circo puede tener en su vida. Y eso, más allá de cualquier opinión o postura, es lo que resulta verdaderamente doloroso y preocupante. Porque da la impresión de que la menor se ha convertido en un simple pretexto, en una pieza más dentro de un juego sucio en el que los adultos, cegados por sus propios intereses, han olvidado lo más importante. Que detrás de toda esta historia hay una niña con sentimientos, con miedos, con una vida que puede quedar marcada para siempre por las irresponsabilidades y la falta de empatía de quienes han decidido hacer de su caso un espectáculo. Y lo peor es que las únicas personas que parecen tener esa preocupación genuina, real, profunda, son precisamente aquellas que la conocen de verdad, las que han convivido con ella, las que saben cómo es y lo que está pasando, las que comprenden hasta qué punto se está jugando con sus sentimientos y con su futuro. Personas como María, o como esos vecinos que, lejos de dejarse arrastrar por los rumores o las versiones manipuladas, han decidido mantenerse fieles a la verdad, defenderla y protegerla sin hacer ruido, sin buscar protagonismo, simplemente porque consideran que es su deber moral hacerlo. Y sin embargo, sus voces son las menos escuchadas, las que quedan apagadas por el ruido de quienes prefieren sembrar dudas, manipular los hechos o directamente mentir para mantener viva una versión de la historia que les beneficia. Porque, por desgracia, así funciona muchas veces esta sociedad. Las voces de la verdad, las voces de la sensatez y de la experiencia suelen ser silenciadas por el bullicio de la mentira, del interés y de la manipulación. Y aunque desde fuera podamos sentir rabia, indignación o impotencia al ver cómo se está desarrollando todo este asunto, estoy seguro de que esos sentimientos no se comparan en absoluto con lo que deben estar sintiendo las personas que conocen de primera mano a los implicados, que han compartido vivencias con ellos, que saben perfectamente lo que está ocurriendo y que tienen que soportar la frustración de ver cómo la verdad se manipula, cómo se retuerce y cómo se juega con la dignidad y la reputación de las personas. Porque una cosa es leer rumores, comentarios o titulares desde la distancia, y otra muy distinta es haber vivido la situación, haber conocido a las personas implicadas, haber visto con tus propios ojos lo que otros solo imaginan o inventan. Y por eso entiendo, comprendo y comparto el sentimiento de impotencia, de rabia contenida, de profunda indignación que deben sentir quienes sí saben la verdad y ven cómo, una vez más, se les intenta callar o desprestigiar simplemente porque sus palabras incomodan a quienes prefieren mantener su mentira a toda costa. Por eso, aunque solo sea mi opinión personal, creo sinceramente que merece la pena escuchar a esas personas, darles voz, valorar su testimonio y tener en cuenta su experiencia. Porque son ellas las que han tenido el valor de hablar cuando otros optaban por callar, las que han preferido contar la verdad aunque eso les haya supuesto ser señaladas o atacadas, las que han defendido la realidad tal y como es, sin adornos, sin manipulaciones y sin segundas intenciones. Y en un mundo donde la mentira, la tergiversación y el interés personal parecen estar siempre un paso por delante de la verdad, esa actitud tiene un valor incalculable. Por eso, invito a todos a reflexionar, a cuestionar las versiones interesadas, a no dejarse arrastrar por las manipulaciones y, sobre todo, a prestar atención a las voces que hablan desde la experiencia y la sinceridad. Porque esas son las voces que de verdad importan, las que deberían ser escuchadas antes que las de aquellos que solo buscan sembrar discordia o beneficiarse del sufrimiento ajeno. Yo, por mi parte, seguiré observando, atento a lo que ocurra y, sobre todo, dispuesto a seguir defendiendo la verdad tal y como es. Porque, aunque a veces cueste, y aunque algunos intenten ocultarla bajo capas de mentiras y manipulaciones, la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Y cuando lo haga, quienes actuaron con honestidad y rectitud podrán mirar a los ojos a todos los demás con la tranquilidad de saber que siempre estuvieron en el lado correcto.